En este vídeo vamos a ver cómo era la escultura románica. En primer lugar, lo más importante que tenéis que saber de la escultura románica es que estaba fundamentalmente hecha para que la gente pudiese leer, entre comillas, o saber cómo era la Biblia o episodios bíblicos o de las escrituras, ya que no sabían leer y por lo tanto debían saber cómo era la Biblia mediante la escultura. Aquí, por ejemplo, estáis viendo un pasaje de los Evangelios en el cual Santo Tomás, cuando ya Jesús ha resucitado, dice que no se cree que sea así, no se cree que de verdad sea él, y entonces Jesús lo que hace es que le dice, bueno, pues toca mi herida, una herida mortal, que fue por la que murió, dice, así te convences. Y aquí estáis viendo en ese circulito como Santo Tomás está cerciorándose de que realmente es Jesús crucificado y alrededor están el resto de apóstoles. O, por ejemplo, en esta otra imagen en el que aparecen los Reyes Magos, en el que le están dando regalos al niño Jesús que está sentado en el regazo de la Virgen, y aquí está San José. Y este es un rey mago en el que tiene la estrella de Oriente, que se ve ahí, y de esta manera la gente, que era bastante inculta en ese sentido, pues podía, mediante esta escultura, aprender cosas de la Biblia. No solamente era aprender cosas bonitas, también era darles un poco de miedo, en el sentido de cuidado que como hagas algo mal, puedes ir al infierno, en el cual, por ejemplo, como aquí estáis viendo, hay demonios que te comen y te agarran, o por ejemplo en este otro también hay un demonio en el que está con una especie como de tenazas, está cogiendo la lengua y tirando de ella, o monstruos que a veces son más mitológicos que otra cosa, en el cual, bueno, pues era un poco diciéndoles tienes que portarte bien, tienes que hacer bien las cosas, ser buen cristiano, porque si no, pues te pueden pasar este tipo de situaciones cuando mueras. No solamente había ese tipo de escultura en el figurativa con gente, con diablos o con arpías, lo que fuese, ¿no? Sino que también era simplemente vegetales. Como estáis viendo, eran los más básicos y los más normales, entre comillas, eran más baratos, claro está. Y entonces aquí veis en los capiteles, que es como se llama la parte de arriba de las columnas, que supongo que ya lo sabéis por el año pasado, cuando se vieron las columnas en la arquitectura griega y romana, pues en los capiteles, aquí o en este otro como he señalado antes, aparecen vegetales de todo tipo. Incluso alguno de ellos es tan impresionante como este, que está en un convento, en un monasterio en España, y en el cual, si os dais cuenta, está tallado de tal manera en el que puedes meter incluso el dedo por detrás. Imaginaos la cantidad de horas dándole muy despacito sin que se rompiese nada de la roca para poder hacer esto. Es una pasada. Bueno, vamos a ver entonces ahora, después de esta introducción, las características particulares de la escultura románica. La primera de ellas es que se adaptaban a la arquitectura, es decir, que la escultura, si tenía que ser la figura correspondiente más pequeña o más grande porque justo venía bien para colocarla en ese hueco del edificio, pues nada, se hacía y punto. Ahí tenéis, por ejemplo, esta figura de aquí, esta imagen, en el cual, fijaos por un momento la pedazo de cabeza que tiene aquí. Y la cabeza del caballo. Es más grande la del humano que la del caballo. Pero claro, seguramente empezaron a hacerlo hasta esta zona y se dieron cuenta que quedaba mucho hasta llegar al final. Así que tuvieron que ampliar la cabeza. Y se amplía, da igual, a ellos les da lo mismo. O en esta otra imagen, la de abajo, ahí veis también en el que, bueno, pues están un poco deformes porque están adaptándose a lo que hay. Y en un lado está Adán, en el otro lado está Eva y aquí está la serpiente enrollada en el árbol y le está dando a Eva la manzana o el fruto por el cual Dios les va a echar en breve del paraíso. Bueno, pues veis, está todo hecho y puestecito en su sitio para que quepa en un capitel y en esta zona del edificio. La segunda característica es que eran las figuras, cuando eran humanas, eran muy poco naturales y totalmente inexpresivas. Por ejemplo, en no naturales, si os ponéis a ver aquí esta figura, que ya veremos después que se llama Pantocrator, aquí veis cómo, si esta es la cabeza, cómo puede tener este brazo, ahí está el codo y de ahí para allá el resto del brazo. No tiene ningún sentido. Es totalmente no natural.
pero como están adaptándose a lo que hay, a ellos les da lo mismo. O fijaos esta otra, qué figura tan alta. Las piernas, si llegan hasta aquí, están totalmente deformes respecto a la cabeza y el pecho. Por lo tanto, no son naturales. Pero a ellos les da igual, porque si tú has entendido el mensaje que te están dando, es suficiente. Ellos no tienen por qué hacerlo perfecto. Si tú sabes que este señor es Jesús, o aquel otro señor, o es santo no sé quién, o esto es una virgen, o aquello es no sé, una vaca, da exactamente igual. Su cometido ya está hecho. O en este otro que hemos visto también antes, que está en el monasterio de Silos, pues lo mismo. O sea, la cadera de la mayor parte de ellos está demasiado alta. Además están como volando, si os dais cuenta, y unas cabezas son más grandes que las otras. Les da exactamente igual. Y también son inexpresivas. Esto es muy importante en el románico. Es decir, si os fijáis en las caras de cualquiera de ellos, me da lo mismo, os daréis cuenta que no expresan nada. Ni felicidad, ni tristeza, simplemente tienen lo que se suele llamar, de una manera bastante jocosa, cara de póker. Es decir, no expresan nada, son totalmente inexpresivas. Muy característico del románico. Y la última es que son policromadas. En griego poli es mucho y cromos es color. ¿Por qué? Porque la mayor parte de ellas, ya sean esculturas, como es esta que vemos aquí, o sea en escultura pegada a un edificio, a la arquitectura, como vemos en esta otra imagen, estaban pintadas. Hoy en día se ha perdido mucho de esta pintura. De hecho, las que estaban al aire libre, imaginaos, después de 800 o de 1000 años, pues esto ya se ha perdido por completo y por lo tanto ya no está. Algunas se conservan, pero es porque estaban quizás, o porque han tenido algún tipo de restauración o porque estaban tapadas. Pero en su origen, prácticamente todas estaban pintadas, policromadas. Y ahora vamos a ver la pintura del románico. También son características y son algo parecidas a las de la escultura. Primero, los temas son fundamentalmente religiosos. Aquí no va a haber una pintura de un noble o una pintura de un rey, es muy difícil, y si los hay no va a ser en la arquitectura, será en otros soportes, por ejemplo en libros, pero en lo que es un edificio no, o muy difícil. Lo primero que van a pintar fundamentalmente en el románico va a ser el llamado Pantocrator. Pantocrator en griego, pantos, significa todo, y kratos, poder, es decir, que tiene todo el poder, es Jesús. Es Jesús que le estáis viendo, por ejemplo, aquí, y rodeado de una serie de características que ahora veremos. Puede ser o Jesús o la Virgen, pero la Virgen está en muy pocos lugares, no aparece demasiado, sobre todo es Jesús. Aquí vemos otra fotografía de un pantocrator en el que se está detallando cuáles son esas partes. Tenéis que saberos algunas de ellas, no todas las que vienen aquí, pero algunas de ellas que son las más importantes. Vamos a empezar por el principio. El nimbo crucífero. Eso es esta especie de halo que tienen alrededor, que lo tienen todos los santos y todos los ángeles. Si os dais cuenta, aquí detrás también, o aquí abajo igual. Lo que pasa es que se llama crucífero porque el de Jesús tiene una cruz. Si os dais cuenta, así, ahí debajo, para que no se ve, solamente se ve la parte que está como por detrás de su cabeza, tiene una cruz. Pues eso es crucífero. Después, el siguiente, la mandorla. La mandorla es una especie de almendra que siempre va a aparecer, que es la que va como a enmarcar, de alguna manera, a esta figura. Después, tiene el alfa y el omega. Aquí tenéis el alfa y aquí tenéis el omega. El alfa es como nuestra A y el omega es como nuestra W. ¿Por qué? Porque el alfa es la primera letra del abecedario griego y el omega es la última letra del abecedario griego. ¿Qué significa esto? Pues que Jesús es el principio y el fin de todo, y te lo expresan de esta manera. También está el tetramorfos, que son los 4 evangelistas. Aquí veis uno, otro y otro. Están con sus símbolos: San Mateo, San Lucas, San Juan y San Marcos. Y aquí veis aquí animales en este lado, por ejemplo, aquí verás que la fotografía está un poco cortada, aquí se vería en este lado y aquí se vería en este otro lado, que este es San Lucas con el toro, y por lo tanto tienen sus símbolos y son los 4 evangelistas, llamado tetramorfos, ¿vale? Tetra de 4 en griego. Y por último, que no aparece aquí, pero os lo digo yo, suele tener en las manos, en una de ellas, un librito en el que pone ego
lux mundi. Es decir, soy la luz del mundo. Y en la otra mano está bendiciendo. Es decir, eso de tener dos dedos levantados es que está bendiciendo a todo el que quiera mirarle. Otra de las características es que son figuras esquemáticas, es decir, que están hechas de una manera muy simple, como si fuese un niño pequeño. Son hieráticas. Si os acordáis de lo que es hierático del año pasado con las esculturas egipcias o las primeras griegas, es que están como muy rectas, es decir, no tienen prácticamente movimiento, igual que la escultura. Y por último, que son inexpresivas, también como en la escultura. Si os dais cuenta aquí en la cara de este Pantocrator, realmente no expresa absolutamente nada de nada, ni alegría, ni tristeza, nada de nada. Aquí fijaos esta pintura que está en el Museo del Prado, y aquí es un poco como el resumen de todo lo que estamos viendo. Es Adán y Eva en el paraíso, todavía desnudos. Fijaos que no saben ni siquiera bien hacer un cuerpo desnudo. Fijaos que Eva está como volando, no sabe muy bien qué manera tiene, y no tienen ningún tipo de expresión. Además es algo muy esquemático, fijaos que son 4 líneas así hechas de mala manera, pero a ellos les da igual. Es decir, ¿tú has entendido que es Adán y Eva? Sí, fin. Ese es su propósito y ya lo han conseguido. No quieren hacerlo mejor, posiblemente sabrían. Esta gente no es ni más lista ni menos lista que los de antes ni que los de después. Pero no les hacía falta. ¿Para qué? Y por último, es que tienen colores muy intensos. Les encantaba a los románicos poner colores fuertes. Normalmente, y luego se verá más adelante, sobre todo en el Renacimiento, después de unos siglos después del románico, es que iban degradando los colores para hacer, por ejemplo, sombras. En este caso no, les da igual. Ellos si tienen que poner rojo, rojo. Si tienen que poner negro, muy negro. Y si tiene que ser un blanco, pues muy blanco. Y es todo lo blanco igual. A lo mejor lo que hacían muchas veces era, para diferenciar uno de otro, lo pintaban alrededor con una línea muy negra también. Pero son dibujos muy naif, muy de niños pequeños. Pero repito, no es porque no supiesen, es que para ellos la moda en aquel momento era así. Si tú has entendido lo que yo te quiero decir, es suficiente.